En 63 años, desde el derrocamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana se han celebrado 15 elecciones. En ellas han sido electos 8 dirigentes políticos de 4 partidos diferentes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre en Contexto, compartiendo con ustedes los principales hechos de noticia que se registran en el país y el resto del mundo. Hoy queremos compartir con ustedes un programa especial, un intercambio de ideas con 2 destacados periodistas de República Dominicana, Luis Brito y Guillermo Tejeda. Con ellos conversaremos cómo han sido los procesos electorales en los últimos 20, 25, 30 años. Ellos han sido testigos presenciales de cada uno de esos acontecimientos, cómo han cambiado todo lo que tiene que ver la cobertura periodística, cómo vivieron ellos crisis específicas electorales que se han registrado en la historia del país. Jóvenes, bienvenidos y gracias. Bueno, para mí contexto. Es un placer. He tenido la oportunidad aquí de reunirme con Brito. Tenía, ¿verdad? Sí, solamente lo leo. Sí. La magia de la comunicación. En contexto con los procesos electorales. Así es. Me gustaría que comenzáramos, Brito, una panorámica breve de cómo tú ves el actual proceso electoral desde una óptica puramente periodística. Bueno, yo escuché a alguien decir recientemente, y lo leí en uno de los periódicos del país, que este era un proceso aburrido, algo así, no recuerdo cuál fue la palabra, y digo yo, bueno, pero ¿por qué aburrido? Y luego me puse a calcular, ¿y será que la gente extraña los muertos, los heridos en aquellos procesos electorales que nosotros vivimos en aquella época? Porque yo creo que los procesos electorales deben ser, como tiene que ser, fiesta de la democracia, de las libertades y todo lo demás. Yo creo que el proceso electoral que se está viviendo es un proceso calmado, no aburrido, decente, civilizado, como deben de ser todos los procesos electorales, porque si nos remontamos para atrás, que ahorita vamos a llegar de manera puntual a esos procesos, por ejemplo, en 1990, 1994, 78, eran casi una guerra civil lo que el país estaba viviendo, al borde de una guerra civil, y así incluso las agencias internacionales de prensa titulaban sus envíos en esa época. Yo recuerdo en el caso de las elecciones de 1990, que Juan Bosch llegó a decir, te lo comentaba creo que ahorita fuera del aire, si alguien tiene que morir, morirá. Eso no es un proceso Guillermo, electoral. ¿qué te parece este proceso tranquilo respecto a otro proceso donde regularmente se reportaban enfrentamientos a tiros y los militantes, hay que decirlo, andaban armados hasta los dientes? Bueno, yo creo que este proceso es el resultado del fortalecimiento del sistema democrático, con sus vicios no palpables, pero tiene una diferencia abismal entre lo que ocurría en los años de elecciones conflictivas, 78, como dijo Brito, 90, 94, y ahora hay más armas de fuego. Lo que pasa es que la gente no... Es más civilizada. Es más civilizada. La gente se ha asimilado que los muertos de campaña no se pagan. ¿Usted se acuerda de un enfrentamiento que hubo histórico en Boca Chica? Se encontró el PRD y el Partido Reformista, hubo un tiroteo intenso. Claro. Y en Moca, Yo creo, a propósito que tú mencionas eso de las armas, que ahora hay más armas, es que yo creo que en un proceso electoral solamente se necesitan 2 armas. Durante la campaña, el discurso, y el día de la votación es tu cédula para votar. Exacto. Son las 2 armas. Y otra arma más, la propuesta. La propuesta, exacto, ahí está en el discurso, correcto. Hay un cuchillito que es donde que los fraudes y la compra de cédula. Mira, el Nuevo Diario inició una serie de reportajes, creo que hoy estamos publicando el número 3,
son los procesos electorales a los que el Nuevo Diario ha dado cobertura. Por eso empezamos de 1982, porque el Nuevo Diario nace en 1981. Exacto. En el 82, para que la gente se ubique, quien asciende al poder es Salvador Jorge Blanco, el segundo consecutivo del PRD. Marcó ese proceso que ahí que viene el suicidio del entonces presidente Antonio Guzmán Fernández. A propósito de Salvador Jorge Blanco, alguien recordó, la esposa de Jorge Blanco fue doña Cela Jorge, de Jorge, ¿no? Fue candidata a senadora. Entonces la gente ha extrapolado esa situación con lo que está ocurriendo ahora, de cómo, a propósito de el colega mío en la política, Guillermo Moreno, que en la actual campaña electoral el gobierno completo y el presidente se lo ha echado sobre sus hombros y la gente ha dicho, bueno, Jorge Blanco, con todo el lastre que la gente le ha atribuido, no se atrevió a tanto. Entonces la gente ha recordado, a propósito de que hemos mencionado el 1982, claro, ¿no? El gobierno de Salvador Jorge Blanco, que tuvo sus dificultades en materia judicial, una condena, luego de... Pero que la gente... Sí, terminó preso, persecución o no, terminó preso. Exactamente, pero que la gente ha recordado y dice, ven acá, ¿cuándo un gobierno se ha echado un candidato sobre los hombros, ¿no? Y le ha como puesto, ahora nunca. Le ha puesto al Estado detrás. Entonces la gente recordó el caso de Guillermo Moreno con Luis Abinader ahora y el caso de Acela Mera de Jorge con su esposo siendo presidente. Hablando de eso, por un tema de que, por ejemplo, nuestra directora no conoce la mitad de los presidentes que han estado ahí porque es una muchacha de una nueva generación. Sí. Ella se sonríe. Y para compartir con la audiencia, decíamos que 8 presidentes han surgido desde las elecciones de 1962, cuando se cogió a Juan Bosch como presidente de la República en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano. Posteriormente, Bosch es derrocado en 1966, gana Balaguer esas elecciones y gana la de 1968 y la de 66, perdón, y la del 70. Exacto, termina en el 78. Usted voló del golpe, saltó... No, lo que pasa es que estoy dando... No, ahí sí, pero no estoy comentando los presidentes que tuvieron del triunvirato, Camaño. Es decir, electos en elecciones son Juan Bosch, que duró 7 meses, Joaquín Balaguer, que duró 22 años, Antonio Guzmán duró 4, Salvador Jorge Blanco duró 4, Leonel Fernández duró 12, Danilo Medina duró 8, gobernó 8 años, Hipólito Mejía 4, Luis Abinader 4 y piensa ir por 4 más. Estamos hablando que en 63 años, o 62, desde el partido de 1960, si lo cogemos del 66 adelante, si quieren, solamente ha habido 8 presidentes y eso es por 4 partidos. Eso es por los 22 años de Balaguer y los 12 de Leonel, que cerraron la puerta para otros. Sí, esos dos tienen la mayoría de los años. Pero es una constante de los presidentes porque no hay un presidente que haya negado más el Cristo de la reelección que el actual presidente. Y ahora es el principal abanderado. ¿Y los videos están ahí? No, los videos y él lo hacía de manera ardorosa, como también que ahora de manera ardiente defiende. Es que yo nunca he entendido por qué en la oposición o en cualquier escenario reniegan tanto de la reelección, porque lo primero es que si está permitido constitucionalmente, usted no tiene por qué renegarlo. Yo creo que lo puedo entender que como estrategia... Si la Constitución establece que 2 periodos consecutivos. Lo que tú puedes renegar es que yo aspire a 3. A 3. Exacto. Pero yo lo que creo que quizás, como no es estrategia, tú sin agotar el primero, que ya está hablando de una reelección, lo pudiera entender por ahí. O quizás para evitar los celos adentro. Espérate, por el turno. Porque si el PLD, por ejemplo, el PLD democrático, 8 Danilo y 12 Leonel son 20. Hubiesen sido 5 presidentes de a 4 años. Para que la gente sepa, cuando el PLD
asumió el poder, el compromiso era ese, era que se iban alternando. Cierto. Primero Danilo dijo, no, Leonel, Danilo, Temito Clemontay, por ahí seguía. Sí. Ese fue el acuerdo. Lucho Jiménez. Eso fue lo que tuvo, ¿no? Pero el acuerdo que hubo fue entre esos tres. Sí, sí, Entrando Que en no el se tema, cumplió. el tema de elecciones, vamos a hacer la de 1978, la crisis, Sí. que nosotros no le dimos cobertura, por ejemplo, yo no. Exacto. Pero después de la del 90, ahí sí nosotros fuimos testigos que estuvimos ahí. La del 78, la crisis cuando Antonio Guzmán gana las elecciones. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Que todavía hay gente que dice media verdades. Bueno, Antonio Guzmán, que recibe, ¿verdad?, en el 78 un país balaguerizado, se pudiera decir, hace unos cambios a mi modo de ver las cosas o de leer la historia, porque como tú señalas, no tuvimos en esa época, no vivimos ese momento. Yo creo que revolucionó bastante. Yo recuerdo, escucho testimonio, lo que cuentan los historiadores, ¿verdad?, que para la época Guzmán recibe un estado donde los guardias y los policías eran autoridades plenas, pero plenas. Una fuerza autoridades armada totalmente politizada. politizada. Entonces Guzmán entra, llega y cambia todo eso. Y entonces democratiza, ¿verdad?, a la República Dominicana, democratiza a las Fuerzas Armadas, democratiza a la policía. Y yo creo que el cambio fue muy notable cuando llega Guzmán Fernández. ¿Qué le parece lo de Balaguer? Balaguer es un fenómeno. Balaguer, 12 años de represión. Y ocho. Gana. Y ocho. No, pero en el 78. Y declarado padre de la democracia. Cuando gana don Antonio, hay testimonio de Vincho Castillo, había todo un plan de los grupos militares de desconocer la voluntad popular, una radiografía mala de lo que fue el 62, es decir, después del triunfo de Bosch. Y Balaguer que se para en dos patas y dice, no, ahora quieren llorar como mujeres, lo que no defendieron como hombres. Pero no le vamos a atribuir ese mérito solamente a Balaguer. Recuérdese de las presiones ejercidas por el Departamento de Estado norteamericano, que fueron decisivas, y por una comunidad internacional receptiva con la causa del Partido Revolucionario Dominicano, un partido internacionalista, ¿no? Sí. Que eso contribuyó. Pues Balaguer podría darle manotazos, sí, está bien, pero... Y no pasar de ahí. Exacto. Las presiones fueron fuertes porque en esa época, decía aquí fuera de cámara, yo recuerdo que yo pasé por la John F. Kennedy y ahí todos los guardias que habían el día previo a las elecciones tenían en los fusiles una pañoleta roja. Y aquí, otra cosa que decía, Balaguer es la paz. Los guardias. Los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso lo tengo yo grabado. Sí. Grabado. Nunca se me ha olvidado. Se le quedó en el disco duro. Exacto, yo estaba un carajito. Y lo grave es que para la época era algo muy normal. Normal. La misma gente lo veía normal. Porque las Fuerzas Armadas estaban totalmente politizadas. En San Cristóbal, el jefe político no era Nano Uribe Silva, que era presidente, era Ney Rafael Di Balseja, el general Di Balseja. En Mao era Jaques Olivero en el noroeste. Recuérdese que dijo que en su pronunciamiento antes de que Guzmán despolitizara la Fuerza Armada, chapeara con todos esos ramos, dijo, bueno, el presidente Guzmán mandaría de Santiago para arriba. De aquí para acá, mando yo. Entonces le vino su decreto. O sea que Balaguer dio su manoplazo, pero las presiones fueron de una comunidad internacional que se paró a defender el voto mayoritario de los dominicanos, porque, señores, aquí eso era una dictadura ilustrada. Sí. Presiones internacionales que bajo ninguna circunstancia Balaguer hay que darle su aporte ahí a Peña Gómez, que siempre tenía buenas relaciones, porque si recuerdan, el PRD no participó en las elecciones del 70 porque no había condiciones, ni en la del 74. Que ahí fue que se hizo que la Jaraburgo fue el que le siguió el coro. Fue la marioneta. A Balaguer en eso. Pero parece que cuando el PRD decide participar en esas elecciones, dice, bueno, vamos arriba para llevar al partido al poder, porque fueron 200,000 votos y pico. Fue una pela del calzón quitado. Sin embargo, en ese tiempo, oiga eso, no tuvo el control del Congreso, del Senado. Ahí entra el debate de Vincho, de Atoey. El Partido Reformista
obtuvo No, pero- la mayoría, sí, Sí, la- senatorial, pues del Senado. sabe cómo lo tuvo, ¿verdad? Sí, porque se habló los cuatro del gacetazo. de que me robaron, de que me Exacto, quitaron. porque Balaguer sabía que es una forma de debilitar el nuevo gobierno, entonces tratar de Sí, mantener eran 26 la impunidad eran 26 de provincias. sus actos y garantizarlo los Y la intereses. mayoría, digo, yo creo que era 16. que Los sectores siempre, oligarcas que siempre lo es apoyaban. bueno, incluso saludable para la democracia y para la institucionalidad del país, Exactamente. el Un equilibrio del contrapeso. Congreso. Ahora, por lo ganado en buena lid, Sí, que no fue el caso. sí. Entonces, ok, pasamos elecciones, ahí todo tranquilo. Gana el PRD nuevamente en el 82 con Salvador Jorge Blanco. La pugna del PRD, Jorge Blanco, Masluta. Jacob Masluta, termina llevando nuevamente a Balaguer al poder en En el 1980. 86, así es. Porque Peña Gómez, que ya desde entonces ejercía su gran liderazgo, se abanderó con el proyecto presidencial de Salvador Jorge Blanco. Eso crea la situación difícil para Jacob Masluta, que se suponía debería ser, ¿verdad? Sí. Era el vicepresidente. Vice- 40 días Antonio tocó Guzmán. del Era presidente del Senado, había sido vicepresidente Correcto. de don Antonio Guzmán y presidente interino 40 días. luego del suicidio. Y gana de manera convincente las elecciones Salvador Jorge Blanco en 1900. Manos limpias, ¿recuerdas? Sí, sí, mano limpia. Dorín Cabrera. y entonces, a partir de ahí, el 86, tranquilo. Entonces ya entra Balaguer ahí. Ahí entra Balaguer De en el nuevo. 80 de nuevo. Cuando todo el mundo es importante, cuando todo el mundo no, mucha gente entendía que luego de salir del poder en el 1978, Balaguer era un muerto político. De hecho, yo recuerdo que en una entrevista que le hicieron al doctor José Francisco Peña Gómez, acabando de salir Balaguer del poder en el 78, doctor, ¿qué usted opina del doctor Balaguer? Entre otras ponderaciones, lo más destacado que dijo fue: Balaguer es un muerto político. ¿Y qué dijo Juan Bosch? Exacto, Juan exacto. Bosch dijo, ningún político está muerto mientras está vivo. Exacto. Eso es O sea, así. Bosch dijo, no hay acta de función en política. política. Y en efecto, los hechos nos han demostrado eso. Exactamente. Ahí En la vino historia Balaguer, política del después vino Balaguer y se subió por 10 años más. Entonces Sí. ahí Ahí viene, hay un ahí viene cambio radical. el tema de la cobertura. Ya a partir de ahí, ustedes están ejerciendo periodismo del bueno. Ya ustedes están en los medios, en el 90. Cobertura, yo empiezo en el 90. No En sé, el 90, ahí es que viene Balaguer. Pero el compadre yo estaba en el viejo usted aquí, en el ¿no? listín. No, pasa que empecé más jóvenes que ustedes. Me incliné a menor edad por esta profesión que ustedes. Sí, ya usted estaba en el listín. No, yo era, Última hora. yo era corresponsal de Última Hora y tenía un noticiario en San Cristóbal, Notisur, en ese tiempo. Yo, desde el 78, yo estoy dando tecla. Y entonces, en esos días, ya un paréntesis, en el 78, que usted escribía, porque usted mandaba eso para allá, pero cuando esos guardias veían de que ve acá, que Guillermo te deja, digo que reprimen. ¿Qué pasa con Guillermo? Bueno, hermano, en un pueblo chiquito. El pueblo chiquito, tú preso. A mí me mandaron a buscar varias veces la policía y la guardia. Y tuve un día cerrado ahí en la fortaleza de San Cristóbal por un coronel Tamayo Díaz. Sí, era la cultura del momento. Sí, Y pero le pasaba a él y a muchos. exactamente. Ya ese periodismo no es tan porque no es se tanto está miedo. haciendo un periodismo light. Ay, muy Es un complaciente. periodismo Como yo le decía a complaciente, usted, nota de un prensa. periodismo de relaciones públicas. Y que la gente- Salvadas algunas excepciones, ¿verdad? Exactamente. Pero que la gente trata de tú al invitado y entonces que sé yo qué, entonces una chulería. Tú me entiendes, que le falta respeto Peor de ahí, yo a quien he esté. escuchado a algunos entrevistadores antes de ir al aire. Si tiene alguna pregunta que tú quieres que no se quede, dámela. Para que a ese nivel yo lo he escuchado. Exacto, no. Tú no puedes tratar a un entrevistado, pero también tú tienes Señores, que pero ser- nosotros lo escuchamos todos los días en los programas, sobre todo de radio, cuando van a entrevistar a un fulano, a un mengano. Bueno, aquí está fulano, está amigo mío. Ya tú te descalificas ahí con la objetividad. Pero porque que- si es amigo tuyo, el que está escuchando la entrevista no puede contar Pero es con que una ahí, entrevista objetiva. ahí hay una violación de lo que dice el librito. De las es decir, normas. es una desconocimiento, por ejemplo. Antes de irme a pausa. Usted tiene un canal de televisión, el compadre, ¿verdad? Sí. Entonces viene el presidente Luis Abinader y lo abraza, que va a visitar el canal. Después le hace una noticia. Y la primera imagen
que ponen el editor, ¿tú sabes cuál es? Abrazando al compadre. Que el libro dice que no. Solamente se justifica que un periodista abrace a alguien si es una solidaridad o un gesto. Bueno, tú me dices, tú tienes una cobertura, hay una inundación, tú cargas a un niño, es decir, es para darle cercanía. Y ahí se cae. Lo que te estoy diciendo es que son cosas, el ABC del buen periodismo. Pero yo diría que depende el momento, porque si el presidente, como tú señalas, le va a dar un saludo, un abrazo a Guillermo no se lo puede rechazar. No, pero Guillermo que va no, pero es al revés. Yo no digo que lo rechace. Lo que yo digo es que no debe sacarlo al aire. Ah, bueno, no. Es decir, la portada de un periódico es cuando el presidente abraza al director. Claro. En vez de cumplir con el protocolo. Eso es cierto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que son dos canchanchanes. Sí, que hay eso hay unos beneficios marginales. Exacto. Que hay una amistad y como hay esa amistad, pues hay que tratar bien al presidente. Nosotros vamos a tener que hacer varios programas. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre dos grandes crisis electorales. La de 1990, Balaguer apenas 4 años después que se terció la noña, posterior a los 12 años, y la de 1994, cuando le quitaron 2 a Peña Gómez, o dicen que a Balaguer le regalaron 2. Cargue esa.